Étale, amigos míos, hermanos míos. Oigan, acaba de terminar mayo, pero sucedieron dos cosas importantísimas en mayo. Dos cosas que podríamos mencionar como hechos de historia. El primero, el Cruz Azul quedó campeón. ¡Vamos, fuerza máquina! Los que me siguen saben que yo le voy al Cruz Azul, sí, pero bueno. No me voy a enfrascar mucho en eso. Y el segundo, hubo una reunión de uno de los elencos de una de las series favoritas para mí de por vida, que fue Friends. Se reunió todo el elenco: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Se juntaron. Después de 17 años volvieron a estar todos juntos en un solo lugar. Eso es historia. Y yo quiero preguntarte, ¿de qué te sirve la historia? ¿Quieres que platiquemos de eso? Soy Leonardo Corral, soy coach empresarial y de vida. Suscríbete al canal, dale click en la campanita y no te despegues. Y mira, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, una de las clases que más me caía, no te quiero decir dónde, o como diría mi amigo Santiago el argentino, en el orto, era historia. Y yo decía, ¿a mí de qué me sirve saber de los chichimecas? ¿Y a mí de qué me sirve saber de que Benito Juárez y su guerra de reforma? ¿Y a mí de qué me sirve hablar de Francisco Villa, Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana? ¿Y a mí de qué me sirve que el cura Hidalgo se aventó el grito de Dolores el 16 de septiembre y luego por cuestiones políticas lo cambiaron al 15? Historia real, ¿eh? El general Porfirio Díaz, como quería festejar su cumpleaños y él cumplía el 15, dijo, no, el grito no fue el 16, fue el 15, a las 11 de la noche. Esa es parte de la historia. Y yo de repente decía, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué la historia? Y yo te quiero preguntar ahorita, ¿para qué usas tú la historia? Lo quieras reconocer o no, tú traes una historia. Todos traemos una historia. Algo que nos ha pasado, algo que hemos vivido, algo que hemos dicho, algo que hemos visto, algo que hemos sentido. Todo eso es historia y es parte de ti. Lo quieras reconocer o no. ¿De acuerdo? Cuando se junta el cast de Friends, generan sus propias historias porque empiezan a platicar de todo lo que vivieron. Empiezan a platicar cómo se conocieron, empiezan a platicar de la dinámica, empiezan a platicar de cómo sintieron esa química. Incluso platicaron de que hubo cierta tensión sexual entre algunos miembros del cast. Y aquí es donde ellos han aprovechado ese momento de historia de su vida para generar otros proyectos. Te hablaba ahorita del Cruz Azul, que acaba de ganar su 9ª estrella después de 23 años y 11 subcampeonatos. Eso es historia, ¿ok? Ningún equipo trae más subcampeonatos que el Cruz Azul. Obviamente, para quedar en segundo lugar debiste haber llegado a la final. Ningún equipo ha jugado tantas finales desde el 97 hasta el 2021 como el Cruz Azul. Si lo quieres checar, chécalo, googlealo. Si crees que te estoy mintiendo, si crees que... No, mi América ha jugado más finales. No. Mis Chivas han jugado más finales. Tampoco. Chécalo. Esto es parte de la historia y esto es parte de lo que yo quisiera hoy comentarte a ti. ¿Qué haces tú con tu historia? ¿De qué te sirve? Mira, la mayoría de las personas utilizan la historia cuando es positiva para vivir de ella. Ya están viviendo de sus glorias pasadas. No, es que yo cuando era joven, mira, llegué a organizar un congreso diocesano de Pascua Juvenil. 5,000 jóvenes en el Centro Cultural Universitario. Historia real, es algo que yo hice. Junto con Jazmín Rodríguez, junto con Lisbeth Ruiz, que les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Logramos hacer eso. Pero no es algo como para estarlo viviendo y reviviendo y reviviendo. ¿Cuántas veces te ha tocado entrar en una relación de pareja donde estás extrañando a tu pareja anterior? Eso es vivir del pasado. Ay, es que tú no haces los frijolitos como me los hacía Chonita. Y empiezas a generar conflictos porque vives de una historia que te gustó y estás viviendo de glorias pasadas. Estás viviendo de cosas que ya fueron. Es importante, sí, pero no vivas de ellas. ¿Por qué? Porque entonces no te atreves a crear una nueva historia. No te atreves a generar una nueva historia en donde tú puedas superar lo que ya has vivido, lo que has hecho. Otros utilizan la historia, sobre todo cuando es negativa,
para flagelarse con ella. Y ahí están, mira, a duro y dale con el látigo. ¿Sí? Ah, qué buen efecto. ¿Sí? Con el látigo dándole. Y están... No, es que yo no invierto porque a mí en todos los negocios me va mal. Una vez de niño, tenía 5 años y quise vender mazapanes. Me gasté 25 pesos en comprar una caja de mazapanes y terminé tragándomelos yo porque no vendí ni uno. Es que yo soy bien malo para las ventas. No, es que yo no soy... Ahora sí que como dijo Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y en todas mis relaciones me va mal. Y empezamos a utilizar la historia para flagelarte, para decir por qué las cosas no te van a salir, para decir por qué vas a fracasar, para decir por qué estás en el hoyo. Y no utilizas la historia para aprender de ella. La historia es para eso. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando tú no eres consciente de esos procesos en los que has estado, vas a batallar y vas a fracasar. Antes de irme te quiero contar 2 historias. La primera, un cuate que llegaba todos los días a su trabajo. Imagínatelo. Llegaba a su trabajo y a la hora del lonche, que se sentaba y abría la lonchera junto con los otros compañeros, decía: Chingama, otra vez. Sándwich de atún. Estoy hasta la madre de los sándwiches de atún. Sándwich de atún. Y voltea el compañero y le dice: ¿y por qué no le dices a tu esposa que te haga otra cosa? Porque no soy casado. ¿Y entonces que tu mamá te hace el sándwich de atún? No, mi mamá murió hace 4 años. ¿Y entonces quién te hace el sándwich de atún? Yo. Así de idiotas de repente somos con la historia. Tú mismo la estás escribiendo y tú mismo te estás quejando de ella y no haces nada por cambiarla. Trabajando en 1 a 1 con una persona, me decía: es que yo ya sé qué va a pasar. Mira, el lunes va a pasar esto en mi trabajo y va a pasar esto y va a pasar esto. Y yo le decía: ¿y cómo sabes? Porque esto es lo que me ha venido pasando. Y yo le decía: ok, entonces en tu historia eso es lo que ha venido pasando. Y me dice: sí. Y si ya conoces la historia, ¿por qué no la cambias? Y me pregunta ella: ¿y cómo la puedo cambiar? Con una sola pregunta: ¿qué harías diferente? Y esa es la pregunta que te quiero dejar el día de hoy. Cuando tú veas tu historia y que veas que algo está a punto de repetirse, pregúntate: ¿qué puedo hacer diferente? Todos los días me peleo con mi hijo porque no recoge su cuarto. Todos los días es el mismo pleito. ¿Has escuchado esa historia? Todos los días me peleo con mi marido por el control remoto de la tele. Todos los días me peleo con mi hija porque no recoge los calzones sucios del baño. Todos los días me peleo. Y todos los días. ¿Qué vas a hacer diferente? Aprovecha la historia para cambiarla. Aprovecha la historia para hacerte esta pregunta y generar algo nuevo. Y si no puedes, habemos coaches profesionales que te podemos ayudar. Espero que esta información te sirva. Soy Leonardo Corral, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Por favor, cambia tu historia compartiendo esta información con gente. ¿Ok? Eso es cambiar la historia. ¿Sale? Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.